Y señoras y señores, terminamos el ciclo de este importantísimo libro que me gustaría que no les pasara a ninguno de ustedes desapercibido. El tiempo vivo de Maurice Nicoll. Por favor, si tienen ustedes la oportunidad de lograrlo, de conseguirlo, de leerlo online o adquirirlo, háganlo. Es una recomendación profunda desde lo más hondo de mi corazón. Terminamos con este ciclo sobre el tiempo con estas citas. El tiempo que pasa nos conduce a cada momento de nuestras vidas como si quisiera revisarlas en detalle. Cuando interpretamos el tiempo en términos lineales, pasado, presente y futuro, es decir, cuando interpretamos el tiempo de forma terraplanista, si quieren ustedes, bidimensional. Bidimensional. Si nuestra conciencia fuese distinta, registraríamos cada momento como una eternidad, añado. Veríamos hacia adentro de cada momento y dejaríamos una huella de nosotros mismos. La dejaríamos en nosotros mismos. Imagínense ustedes que somos como Pulgarcito dejando migas de pan para reconocer el camino de regreso. Solo que no estamos dejando migas para reconocer un camino de regreso, sino que estamos dejando migas para recordar el hogar en el que ya residimos eternamente. Porque conocer es recordar, como decía Platón. Nosotros, señoras y señores, estamos despertando. Tenemos ligeros chisporrotazos de lucidez cognitiva, de estados de gracia, de mecánicas divinas, que las llamo yo, en las cuales de pronto podemos percibir de forma absolutamente disgregada, fortuita, circunstancial, esa emisora de radio con la que de pronto, girando de forma inconsciente un mecanismo, llegamos a sintonizar. Y en esos estados de gracia, en esos momentos absolutamente fortuitos dentro de este sueño cataléptico en el cual nos hallamos inmersos, en esas mecánicas divinas, podemos efímeramente gozar de un reflejo, de la reminiscencia del eco remoto, de un reflejo que nos recuerda quiénes somos y de qué formamos parte. Porque somos prisioneros encadenados en la caverna de Platón. Y sin embargo, esos momentos absolutamente fortuitos, que más que menos los hemos experimentado, y si todo va bien volveremos a experimentarlos de forma fortuita, y esos momentos serán de celebración absoluta dentro de esta prisión oscura, manifiestan de forma inequívoca, más allá de cualquier cálculo estadístico, matemático o cuántico, a qué realidad pertenecemos y en qué cuerda sensorial y en qué nivel de conciencia nos hallamos recluidos. Recluidos es la palabra correcta. Cumpliendo una condena. Efectivamente. Déjeme acabar con la recensión de este maravilloso libro. Esto equivaldría a morar en el ahora. El ahora no es el momento presente. El ahora engloba y encuadra toda una eternidad. Morar en el ahora es lo único en que realmente puede hacerse algo. Se elevaría el potencial de la conciencia, pero el hombre del tiempo, nosotros, el hombre del tiempo es el hombre que se rige por un concepto lineal del tiempo, pasado, presente y futuro, absolutamente alucinatorio y oscurantista. El hombre del tiempo
rebaja este potencial de suerte que nuestra energía nunca se recoge en el ahora, sino que se disgrega y diluye en 100 direcciones que toma la imaginación. 100 direcciones que están multiplicadas en 10.000, 100.000, 1.000.000 de direcciones, teniendo en cuenta que nosotros somos una atomización espiritual. Nosotros no somos una identidad, como elucubramos ser. Somos múltiples identidades que reaccionan de forma absolutamente improbable en momentos temporales circunstanciales. Por ello no podemos jamás prever ningún futuro ni hacer planes a través de nuestros proyectos de futuro, laborales, emocionales, sentimentales. Dios se echa unas risas a nuestra costa, una risa sin malicia, porque de alguna manera esa inconstancia forma parte del plan. Señoras con señores, se elevaría el potencial de la conciencia si fuéramos más allá de este nivel lineal temporal, pero el hombre del tiempo rebaja este potencial de suerte que nuestra energía nunca se recoge en el ahora, sino que se disgrega y diluye en 100 direcciones que toma la imaginación. De suerte que estamos siempre pensando, según imaginamos, y no advertimos que estos pensamientos nos hacen dar vueltas en un círculo vicioso y que jamás nos proporcionan un verdadero punto de partida. Tan solo mediante una comprensión atesorada de un modo muy especial, podemos aumentar el sentido de la vida como un todo y así dejar una huella. Imagínese usted que es uno de esos personajes de Jack London que están buscando pepitas de oro en Alaska, en los ríos de Alaska, y usted lucha contra la congelación bajo esas temperaturas de 30, 40, 50, 60 grados bajo cero. Mojar su ropa puede significar la muerte. Dejar caer su último fósforo para poder prender un fuego que le ayuda a sobrevivir una noche más puede significar su absoluta aniquilación orgánica, inmediata, de esos personajes agónicos de Jack London en Alaska, buscando el oro. Bien, podríamos compararnos con esos personajes. ¿Cuál es nuestro oro? En términos alquímicos, de eso trata la alquimia cuando habla de la piedra filosofal y de la transformación de metales en oro. El metal, señoras y señores, es su alma, su nivel de conciencia, su nivel perceptivo. Y la transformación de ese metal, que es su alma, su nivel de conciencia, su nivel perceptivo, al oro, es la capacidad de poder percibir todos esos otros niveles de conciencia de los cuales usted forma parte, pero está absolutamente narcolépticamente, hipnóticamente anestesiado. No puede despertar de este pesado sueño, este sueño de una noche de verano, o de invierno, de primavera. Sí, señoras y señores, eso es la alquimia, un viaje espiritual en este sentido. En la sabiduría de Salomón se compara la vida del hombre injusto a un barco que no deja huellas en el mar o a un pájaro que no deja huellas en el aire, es decir, nosotros no despertando en esta cuerda en la cual pensamos que lo mejor que podemos hacer para capear este sistema absolutamente alucinatorio, temporal y efímero con metas o triunfos de carácter puramente material, prestigio profesional, prestigio social, solvencia económica, en definitiva cosas que como vienen van, sombras y ficciones, que diría Calderón. Este es el hombre del tiempo. Nosotros, el hombre del tiempo, es el hombre cataléptico. En cuanto nacemos, comenzamos a acercarnos hacia el fin y no dejamos huella alguna, porque tampoco nos interesa despertar. ¿Pero por qué no nos interesa despertar? Porque estamos deliberadamente combinados a no despertar. Es ese sueño pesado de mala digestión.
Usted se va a hacer la siesta después de haber comido mucho. Pasa 1 hora, 2 horas. De alguna manera usted está en algún estado de vigilia y de sueño, de duermeveglia, como se dice, dormiveglia, que dicen los italianos. Sabe que debe despertar, pero no responde su voluntad. Su voluntad, que es la que de alguna manera mueve los hilos de ese títere, esa marioneta, esa pulcinella, que responde al organismo fisiológico, orgánico y biológico en el cual está usted atrapado, y quiere despertarse y no puede, y quiere mover sus miembros y no le responde, y es absolutamente terrorífico porque su conciencia está allí, pero no es lo suficientemente incisiva como para dar órdenes a las cuales su maquinaria biológica responda. Esto en la mitología narrativa se llaman los súcubos, esos fantasmas que se posicionan sobre usted y le ahogan, le generan esa apnea del sueño en que de pronto usted se despierta y no puede respirar y se despierta pegando bocanadas de aire porque siente que se está ahogando y sus miembros no responden momentáneamente y dicen estoy muerto en vida, como decía Poe, y la catalepsia, estoy muerto en vida. Soy consciente, pero estoy encerrado en una materia que no me responde. ¡Qué mayor pesadilla! La mitología de la catalepsia, del hombre enterrado en vida. Recuerden ustedes esto que les estoy diciendo cuando se sientan así, como un salvoconducto para entender que es absolutamente transitorio. No teman, no teman. Cuanto menos teman esta situación, por desagradable e inquietante que resulte, cuanto menos la teman, antes se disipará como un sueño que al alba se desintegra, porque usted es libre por definición. Y la metáfora cristiana de Cristo, que se encarnó en ser humano para liberarnos de nuestros pecados, no hace más que hablar de esa liberación a la cual usted se debe adscribir en cualquier momento de su vida, y cuanto más conflictiva y cuanto más insoportable y dolorosa sea su situación en esta cuerda, más debe adscribirse a este sentimiento de liberación, en términos evangélicos y cristianos, del Dios Redentor, que bajó para librarnos de nuestros pecados, y si quiere usted traducirlo en cualquier otro término, me da igual a qué religión se pueda usted ascribir, que sea musulmana o judaica o vedanta, me da exactamente igual, porque es todo lo mismo. Es el tener la conciencia, y en eso basa la fe, la conciencia de que usted trasciende a sus propias circunstancias alucinatorias y orgánicas. Y esto es aplicable a esas situaciones de su vida en las que el dolor se hace insoportable. Su rutina laboral, su fracaso emocional, la muerte de sus seres queridos, todas esas situaciones son meras pruebas alucinatorias de una realidad orgánica que a usted no es que no le pertenezcan, por supuesto que le pertenecen porque usted las está transitando, pero no le definen. Usted está más allá de todo ese horror orgánico que en definitiva es la mitología del infierno. El infierno está aquí y ahora, señoras con señores. Y este es el hombre del tiempo. En cuanto nacemos, comenzamos a acercarnos hacia el fin y no dejamos huella alguna. Los justos, al vivir en la eternidad, dejan una huella, o sea que su huella está por encima y sobre la reacción. Kierkegaard siempre decía, cuando hablaba de la enfermedad mortal o de la definición de angustia y de terror, que en el momento en que se apartaba de esta óptica se sentía un puto insecto,
aplastado por las circunstancias. Y el ser humano vive sistemáticamente aplastado por las circunstancias. Y algunos son lo suficientemente conscientes como para entender que están aplastados y sufren mucho. Y hay otros que por esa suerte de disonancia cognitiva, que es el caballo de Troya que se está utilizando a través de este 1% de filántropos de los que nos hablan, que son los que están dictaminando la dirección de nuestra sociedad helénico-cristiana y occidental, son absolutamente incapaces de entender cuál es esa losa que les está aplastando, hasta el punto de entender esa losa que les aplasta como su propia bendición. Una bendición traducida en bienestar económico, social, bla, 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 bla. Pero, señoras con señores, esa es la puñetera trampa que hay que sortear, precisamente, en la idea de la repetición, en la idea de querer la repetición, según Kierkegaard o Gilles Deleuze. En esa idea de aceptar la repetición, existe la liberación. Cuando usted entiende esa rueda del samsara, Vedanta, en ese caso cultural hablamos de reencarnación, usted entiende que está metido en un bucle. Y el momento en el que usted entiende dónde está metido, ese es el primer paso para tener una cierta conciencia de cómo debe usted reaccionar en función de su nivel evolutivo, de su grado de conciencia, sin prisa. Señoras con señores, tienen ustedes todos los eones de la creación, toda la amplitud cósmica para avanzar hacia esa perspectiva, hacia ese centro de gravedad permanente, comprendiendo esas escalas graduales que van más allá del tiempo como algo caduco, efímero y perentorio. Las escalas graduales, scalo a grado, esa canción de Franco Battiato que es mi favorita, ahora se la pondré aquí abajo otra vez. Ho fatto scalo a grado, la domenica di Pasqua. Además, encuadrado precisamente en este periodo en el cual estoy grabando este vídeo, que es la Pascua. La Pascua, en la que todos los muertos vivientes se sientan en el banco de una iglesia a contar los crucifijos que hay en la pared y a soñar con que su liberación llegará de forma absolutamente externa y pasiva, como si no tuvieran que hacer ningún tipo de trabajo individual para poder trascender a esa rueda repetitiva y a ese bucle infernal. Uno no debe estar siempre tratando de evadirse de las cosas. Comenzamos a dejar una huella cuando introducimos nuevas actividades sobre la vida y así la recreamos continuamente por medio de cierta clase de esfuerzo. Ayer decía en ese vídeo, un experimento, pónganse a caminar ustedes a un ritmo al que normalmente no caminan. Y de forma consciente intenten entender cómo el hecho de variar físicamente un patrón puramente material, como es el de la distancia que usted mantiene entre una pierna y otra para componer el ritmo al que está caminando. Hay gente que tarda 5 minutos en recorrer un trayecto y hay gente que tarda 15. Tienen ritmos diferentes. Bien, altere ese ritmo. Altere artificialmente ese ritmo. Y cuando hablo de artificialidad, hablo de escapar de la rutina. Escape experimentalmente de esa rutina, experimente con su propia realidad. Vamos a ver qué efecto produce en sus propios pensamientos, en su propio ritmo mental, el hecho de caminar más rápido o más lento de lo que usted camina. Es un ejercicio artificial, por supuesto, como el de alterar su ritmo respiratorio. La vida es un laberinto en el que nos perdemos y no podemos hallar salida alguna. Nos consume el minotauro porque no dejamos ninguna huella, porque nos perdemos de vista a nosotros mismos en cada momento y olvidamos desenrollar el hilo
que nos diera Ariadna. Y señores, terminemos. Este es el último capítulo de este libro, que es maravilloso, maravilloso. No sé si voy a tener la paciencia de grabarlo, pero sí que les quiero leer este último capítulo. Regístrenlo. La integración de la vida. Fin. La actitud que asumimos al ver el mundo en el tiempo trae consigo un nuevo sentido del ambiente. Esto corresponde a algo innato en el alma. Nuestra vida nos rodea. No yace únicamente en el mañana, no pasa. No precisamos poner este sentido del ambiente en algún después futuro para satisfacer el alma. Trabajemos en el campo permanente de nuestra propria vita. Il centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idee sulle cose, sulla gente, que decía Franco Battiato. Y también trabajamos en el inmenso y común campo del tiempo vivo, el tiempo que está vivo, si quieren ustedes definirlo como tiempo, porque necesitamos una nomenclatura común para entendernos. El tiempo vivo del que habitamos solo una pequeña porción. Aquellos que habitamos la porción del tiempo vivo somos peregrinos cósmicos. Gurdjieff hablaba de todas esas personas muertas que nos rodean cuando caminamos por la calle o en la barra de un bar. Cuando él hablaba de personas muertas, hablaba de personas que no tenían la capacidad de trasladarse, de trascender de esa línea lineal, temporal, de pasado, presente y futuro, que nos atrapa y que pergeña una telaraña fenomenológica y material que limita nuestra percepción y que nos hace sentir absolutamente miserables y que nos encierra en esa prisión horrenda de la enfermedad, de la degeneración, de la aniquilación orgánica y de la muerte. El infierno. Señores, esta imagen es el infierno.